Muy buenas tardes, Cumbres de Fe, muy buenas tardes nuestros queridos amigos que nos ven por Facebook. Hoy es el 15 de septiembre del año 2021. Esta es la Iglesia Cristiana Cumbres de Fe. Nos localizamos en la hermosa ciudad de Naples, en el estado de Florida, sobre el Golfo de México, suroeste de la península. Mi nombre es el pastor Tony. Mi gran gozo y alegría de ser el pastor de esta obra. Aleluya. Bienvenidos a nuestro programa de todos los miércoles que llamamos Estudiando la Palabra. Estudiamos la Palabra de Dios. No es opcional para el cristiano. Dios en su palabra nos dice que Él espera que estudiemos su palabra y que crezcamos espiritualmente. Si les bendice esta prédica, esta enseñanza, queremos pedirle de todo corazón que la compartan, por favor. Llegamos con la palabra de Dios para bendecir vuestras vidas. Nuestra dirección en Facebook es Iglesia Cristiana Cumbres de Fe. Y la dirección de nuestro canal en YouTube es 5 palabras: Cumbres de Fe Pastor Tony. Cumbres de Fe Pastor Tony. Padre, pedimos tu bendición sobre esta enseñanza porque la hacemos para ti, para tu reino. Gracias, Padre. Bendícela, Señor. Somos tan imperfectos, pero tú eres el Dios de lo imposible. Alcanza las mentes y los corazones de los que escuchen eso y bendícelos para que cambien y crezcan. Eterno Espíritu Santo de Dios, abre nuestros oídos. Ten misericordia de tu siervo, úngelo. Porque sin tu unción no podemos hacer nada para que podamos alimentar a tu pueblo con buena comida. Todo eso en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, en cuyo nombre nos reunimos aquí este miércoles y decimos amén y amén y amén. Aleluya. Terminamos esta maravillosa serie, Los Mensajeros de Dios. Queremos animarlos que la escuchen más de una vez. Le va a bendecir enormemente. Una de las primeras cosas que yo aprendí en el año 1986 en Houston, Texas, era que la palabra de Dios tenía que tener aplicación práctica a la vida del cristiano. Una de las primeras cosas. Cambió mi vida por la palabra de Dios. Y desde entonces hasta el día de hoy he tratado siempre de traerles una palabra que les bendiga vuestra vida cotidiana. Título de esta enseñanza: acciones correspondientes. Acciones correspondientes. Comencemos diciendo, el cristiano es llamado creyente. ¿Por qué? Somos creyentes, así nos llaman, believers. Nosotros somos creyentes. Nunca te olvides de eso. Si nosotros no entendemos lo que significa ser un creyente, Satanás nos roba las bendiciones de Dios. Como cristianos creyentes creemos en Dios Padre. Pues dice, ¿usted en qué cree? Yo creo en mi iglesia. No, pero además de la iglesia, del nombre de su denominación, ¿en qué cree usted? ¿Qué lo hace usted un cristiano creyente? Como cristiano creyente creemos en Dios Padre. Creemos en su unigénito Hijo Jesús, el Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y creemos en el eterno Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Tal vez sobre todas estas cosas, porque a veces la gente dice, sí, yo creo en Dios y en Jesús y eso, pero como que no hacen efecto en sus vidas, sobre todas las cosas. Y aquí viene la aplicación de la palabra. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra del eterno Dios. Este libro de Génesis, Apocalipsis, si mi memoria me ayuda, son 66 libros. No es un libro solo, es una colección de 66 libros. Y uno de estos días le vamos a dar un poco de enseñanza sobre este libro, porque sabemos muy poco. Y las iglesias a veces nos han informado mal acerca de este libro. Nosotros creemos que este libro contiene la palabra del eterno Dios. Eso es una declaración increíble. Hay muchas religiones, hay muchos libros sagrados, entre comillas,
esta es la verdadera palabra del eterno Dios. Y que esta palabra nos fue dada por Dios. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Para que conozcamos a Dios. Esto no es para Dios, Él ya se conoce. Aunque el predicador la usa continuamente, la lee, la estudia, la medita, no es únicamente para el predicador. Esta palabra es para que el cristiano creyente conozca quién es Dios. Yo me imagino que una de las personas, por así llamarlo, más desconocidas en las iglesias es Dios. Nosotros no sabemos quién es Dios. Oye, yo creo en Dios. ¿Qué significa eso? Tú no puedes conocer a Dios a menos que lo conozcas a través de su palabra. Es imposible. Es imposible. Y el diablo se va a ocupar de alejarte de esta palabra para que tú nunca conozcas quién es Dios. Tú tienes que conocerlo. Y Dios nos dio esta palabra. No lo que dice el predicador, una doctrina denominacional. No, ¿qué dice Dios? Dios nos dio esta palabra. Nos la dio al pueblo elegido de Israel. Nos la da a nosotros en el Nuevo Testamento. Oh, pastor, yo quiero saber más de Dios. Tú tienes que estudiar la Biblia. Aleluya. Para que lo conozcamos. Nos dio esta palabra para que creamos en Él. ¿Cómo tú puedes creer en Dios si no sabes quién es Él? Qué ridículo, qué irónico. ¿Y cuánta gente dice, usted sí, yo creo en Dios? ¿Cómo tú vas a creer en Dios si ni sabes quién es Él? ¿Ah? ¿Me entiendes? No es lógico. Y así vivimos nuestras vidas en una neblina espiritual. No sabemos, Dios lo quiere. Es que Dios me quiere sano. Tal vez no me quiere sano. Tal vez le cae pesado a Dios. ¿Cómo tú vas a saber la voluntad de Dios fuera de este libro? Tenemos que saber quién es, que creamos en Él. Y también tenemos su palabra para que seamos obedientes a Dios. Tú no puedes ser obedientes a Dios a menos que leas la palabra de Dios, porque no sabes qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Si tú crees que Dios lo único que quiere es que tú llegues un domingo a una iglesia, que digas ciertas oraciones, que cantes algunos cánticos y que saludes al pastor, ¿eso no es ser cristiano? Nosotros recibimos esa palabra para ser obedientes a Dios, porque Él es nuestro creador. ¿Sabías tú? Nuestra obediencia hacia Dios no es opcional. Él requiere eso de nosotros, no del mundo, no de los hijos del mundo, pero de nosotros sí. Dice, no, yo tengo mi cosa, yo hago mi vida. Usted está mal, está caminando mal y está corriendo el peligro de la eternidad de su alma, anda mal. Y Dios no lo puede usar, lo quiere usar, por eso lo creó. Tenemos que ser obedientes a Él de acuerdo a su palabra. Y tenemos que servirle en nuestras vidas terrenales. ¿Sabías tú que Dios espera que todo hijo, todo cristiano creyente le sirva en esta vida terrenal? Los hay que se van a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80 y algunos llegan hasta los 90. Pero todos se tienen que ir. Si tú eres un cristiano creyente, tú estarás delante del tribunal del Señor Cristo Jesús y Él te va a decir, ¿qué has hecho? ¿Cómo tú me has servido a mí? Yo soy el Mesías, el Cristo. Yo soy el que cargué con tus pecados, todos tus pecados, todas tus imperfecciones y todas tus enfermedades. ¿Cómo tú me has servido a mí? Esa es la gran pregunta. Sí creemos, pero hay otra fase importante. Si nos fijamos en la carta de nuestro amado hermano Pablo, 2 Corintios 5:7. Esto es el Espíritu Santo a través de Pablo. 2 Corintios 5:7. Dice Pablo por el Espíritu de Dios, porque nosotros caminamos por fe y no por vista. El cristiano que camina por vista está caminando fuera de la voluntad de Dios. Ah, pastor, viene usted qué espiritual, qué piadoso que es este hermano o esta hermana. Mire usted, no. El cristiano que camina
por la vista y no por fe está caminando fuera de la voluntad de Dios. Y para tener fe tienes que saber fe en qué, en la palabra de Dios. Hebreos 11:6, Hebreos 11:6. Porque dice de nuevo el escritor de la carta a los Hebreos, que yo creo que era Pablo, porque sin fe es imposible de complacer a Dios. Yo no sé si yo creo, a veces creo y a veces no creo, no. Si tú no tienes fe a ese Dios, tú no lo puedes complacer. No importa si te pasas 12 horas llorando y mendigando y pidiendo, tú tienes que tener fe. Es imposible de complacerlo. Y luego dice el escritor, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. ¿Creemos nosotros que Dios existe? ¿Vivimos nosotros nuestra vida creyendo que Dios existe? ¿O lo hemos puesto en una caja, en un compartimento y de vez en cuando llegamos a Él? Eso no es la voluntad de Dios. Y dice la palabra de no únicamente que creer que Él existe, sino que es un recompensador de todos los que lo buscan diligentemente. Yo de vez en cuando me acuerdo de Dios, le doy una pequeña oración, salto un poquito, digo aleluya. No. Buscarlo diligentemente requiere esfuerzo, perseverancia. No es fácil. ¿Están conmigo? Pero Dios dice, el que hace eso me va a encontrar y cuando me encuentre yo lo voy a recompensar. Tú tienes necesidades, yo tengo necesidades. Dios conoce tus necesidades. Él no es ajeno a ellas. Y si hacemos lo que Dios dice, Él nos va a recompensar. Recuérdenlo, hermanos. Y hay un enemigo, es Satanás, que constantemente te está batallando. Y yendo hacia adelante, decimos, sin embargo, hay una faceta de esta realidad de la fe que es inmensamente importante y que es inmensamente necesaria para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué nosotros creemos en Dios? Porque queremos hacer su voluntad. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a Dios creyendo en Él y queremos que Dios firme nuestra voluntad? No, Señor, eso es lo que yo quiero hacer. Y yo te pido que tú bendigas eso y que firmes y me bendigas. Tal vez no es esa la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos tomado decisiones y en vez de buscar la voluntad de Dios, buscamos nuestra voluntad? En relaciones personales, en relaciones profesionales, laborales. No, eso es lo que yo creo. Y Dios, eterno, todopoderoso Dios, ¿has llegado a Él? Señor. Hay otra faceta muy importante para poder recibir todas las bendiciones que el Padre tiene para sus hijos. ¿Sabías tú que la voluntad de Dios es bendecir tu vida? Empecemos por ahí. La voluntad de Dios es no ser un vigilante encima tuyo y esperar que tú te equivoques para lastimarte y condenarte y castigarte. La voluntad de Dios es bendecir tu vida. Piensa en eso. No importa lo que está pasando, no importa las circunstancias. Es la voluntad del más altísimo Dios de bendecirte. Y a eso vamos. ¿Cómo puede hacerlo Dios? Necesita tu cooperación. Cuando se acercaban a Jesús, los dos cieguitos le dijeron, Señor, Señor, y Jesús les dijo, ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Señor, que veamos. Y Jesús les dijo, escúchame con atención, quiero que esta palabra bendiga tu vida. Jesús les dijo, ¿pero ustedes creen que yo puedo hacer eso? Y los dos ciegos contestaron, sí, Señor. Si hubieran dicho, yo espero que sí, no hubiera ocurrido nada. Y Jesús le contestó, de acuerdo a lo que ustedes creen que se haga. Los tocó y vieron. Jesús necesitaba una cooperación de los ciegos y necesita una cooperación de nosotros, no importa cuál es la necesidad.
Si se la damos, nos va a bendecir. Qué importante saber estas cosas. Vayamos a Santiago capítulo 2. Acciones correspondientes. La fe que no produce obras es muerta. Ese es el mensaje. La fe que no produce obras es muerta. Oh, yo tengo una fe de aquí hasta no sé dónde. Si no tiene obras es muerta. Santiago 2:14. Santiago 2:14. El Espíritu Santo a través de Santiago dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? ¿De qué le aprovechará a alguien si dice que tengo fe y no tiene obras? Se me hace a veces que hay tantos cristianos que dicen: yo tengo fe, tengo fe, tengo fe. Pero ¿y las obras? Recuerden eso, hermanos. Y las obras tienen que apoyar la fe que tú tienes. Las obras tienen que apoyar la fe que tú tienes. Aleluya. 17. Dice Santiago: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aleluya. Es simpático, Santiago dice: tener fe sin obras, no te lleva a ningún lugar. Porque Santiago le dice en su carta, dice 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Nosotros creemos que Dios es uno. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero luego dice, punto, también los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen que existe Dios y tiemblan. Nosotros somos llamados creyentes, nosotros creemos, pero tenemos que apoyarlo con nuestras obras. Porque el Espíritu Santo dice: sin obras tu fe está muerta, no pasa nada, no pasa nada. Esa es la cooperación que Dios espera de ti. Aleluya, aleluya. Qué importante. Y recuerda que esta carta fue escrita a una iglesia, a creyentes, no al mundo. Esto es para los creyentes. El Espíritu Santo a través de Santiago nos quiere enseñar, nos quiere instruir para que Dios Padre nos pueda bendecir. Nos dice: ten cuidado con tu fe. No te quedes ahí nomás. No, yo creo y no hagas nada. Tu fe tiene que producir obras. Y no son obras de la carne. Las iglesias denominacionales y tal vez otras están llenas de obras carnales. Creo que es Pablo que las llama obras muertas. No tienen ningún valor. Son obras carnales, son los programas humanos que se tienen en las iglesias. El protocolo, la liturgia. Hoy es el día de fulano, hoy es el día de mengano. Vamos a hacer ciertas cosas. Y luego vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Esos son obras carnales. Únicamente cosquillan el egocentrismo de la persona. No sirven para nada. No son ese tipo de obras. No, pastor, viera usted, yo me pasé 3 días, no sé, haciendo algo. Ayunando, caminando, descalzo por la ciudad. Porque yo quiero, no sé, quiero acercarme más a Dios. Hice una cruz y estoy caminando con la cruz por downtown. No, esos son obras carnales. El Espíritu Santo está hablando de otras cosas. Las obras tienen que ser espirituales. Tú tienes que obrar espiritualmente. Tienes que ser un obrador de la palabra de Dios. Mira tú de nuevo Santiago 1:22. Tremenda palabra. Santiago 1:22. Pero sed obradores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Ves? Acciones correspondientes es el título de esta enseñanza. Tú oyes la palabra, pero Dios quiere que te hagas un obrador de la palabra.
Pastor, ¿qué significa eso? Que actúes de acuerdo a la palabra que oíste. Eso es lo que significa. Oh, pastor, eso es fácil. A veces sí, a veces no. Pero Dios nunca falla. Nunca falla. Por eso Él es Dios. No importa la oposición que sufras, no importa los problemas que tengas, Dios no falla. Sé un obrador de la palabra. Este libro está lleno de las promesas y de la verdad de Dios. Cuando tú lees esto y el Espíritu Santo te lo abre a tu corazón, no únicamente mentalmente, sino tú realmente dices, wow, yo creo esto. Ahora, sé un obrador de eso. Aleluya. 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 Te voy a dar una escritura para darte un ejemplo. Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Aleluya. Primera de Pedro 5:7. Esto es el Espíritu Santo a través de Simón Pedro, diciéndoselo a la iglesia hace 2000 años, diciéndonos a nosotros hoy día en Cumbres de Fe. Márcate ese versículo, es buenísimo, porque nuestras vidas están llenas de cargas y preocupaciones. Mientras tú estés aquí vas a tener preocupaciones. Mira tú. Vamos con el 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 7, mira, echando toda vuestra ansiedad, todas vuestras preocupaciones, todos vuestros problemas. ¿Sobre quién? Sobre Dios, sobre Dios, sobre Dios, coma, porque Dios tiene cuidado y atención para vosotros. ¿Qué desafío? Ah, pastor, usted no sabe el problema que yo tengo, pero Dios sabe el problema. Yo no te puedo ayudar. Yo soy el mensajero. Yo soy el que te dice, este es el camino. Cuando tú tengas una preocupación en tu vida, cuando las cosas se van mal, tú tienes que llegar a Dios y decirle, mira, léele su palabra. Eterno Dios, tú has dicho que yo haga eso. Pero no puedes vivir en el mundo, ser mundano, vivir una vida pecaminosa y después llegar a Dios y decir, hey, porque dice humillaos con Dios, humillaos. Tienes que caminar, el camino estrecho, no de un lado para el otro. Y tú dile a Dios, esto es lo que tú has dicho. Yo no me voy a preocupar ahora por si tengo un trabajo la semana que viene. Tú sabes que yo necesito tener un trabajo. Yo voy a dejarte esta preocupación a ti y yo espero que tú me ayudes para que yo tenga el trabajo. Que tú me digas por dónde tengo que ir para que me den este empleo. Díceselo. Y después, ¿qué haces? Empiezas a agradecerle a Dios sin verlo. Señor, gracias por el trabajo que tú me estás formando. Gracias, Señor. Gracias por el trabajo que me estás creando. Gracias, Señor. Quiero alabarte y adorarte. Tienes que hacerlo más que 3 minutos seguidos, hermano. Tienes que hacerlo 30 minutos. ¡Qué lata! Pero qué resultados. ¡Qué resultado cuando te despiertas en el medio de la noche y tienes un sudor porque te estás preocupando y mañana qué va a pasar! Señor, Padre, te lo dejé aquí para que yo no tenga que cargar con eso. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo algo en mi vida. Dios te va a contestar. ¿Ah? Obradores de la palabra. Santiago 1:20. No sé si les bendice a ustedes eso, pero a mí me bendice enormemente. La palabra práctica a tu vida, Santiago 1:22. Pero sed obradores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mira tú. Y luego nos explica un poquito más eso. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Hay demasiados oidores. Hay muchos que ni oyen la palabra. No llegan a la iglesia. No llegan a escuchar una enseñanza de la palabra. Todo les resulta difícil. Si abre la boca es para quejarse, que todo está mal. Todo está mal. Pero no llegan no se sacrifican, no escuchan la palabra, no meditan en la palabra.
sino siempre se van quejando y quejando y el diablo los va pateando de un lado al otro. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no obrador de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pásalo por la pantalla de tu mente. 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Aleluya. 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, eso es la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en la palabra, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Oh, aleluya. Sí, gracias. ¿Cómo se ha ido el tiempo? Aleluya. Aleluya. Rápido. ¿Nos bendice saber eso? Tienes que hacerlo. Oh, si yo hizo, no bien, pero ahí quedó. No. Tú tienes que ahora hacer la acción correspondiente, hacer una realidad en tu vida. Cuando viene la situación, cítale a Dios su palabra. Cuando venga el dolor, Cristo Jesús, tú has cargado con esto en la cruz. Muéstrame el camino. A veces es inmediato, a veces es lento y paulatino, a veces es algo que lees o algo que escuchas. Aún a veces el Señor te puede mandar a un doctor, a un lugar que te va a ayudar. Si es de Dios, es bueno. Pero no te quedes sentado. Aleluya. Hermano, si quieres que funcione tu fe, la tienes que poner en obra. Comienza de a poquito. No creas que Dios te va a dar un Mercedes-Benz. Don't do that. Eso es presumir. Y eso es lo que hacemos. No, yo creo que el Señor, yo necesito transporte. Yo espero que el Señor me dé un Mercedes-Benz para el año. No, eso es presumir, eso es ser tonto. Si tú necesitas un transporte, tú crees que Dios te va a dar un coche usado, en buena condición, que tú puedas pagar. Yo he oído muchos testimonios. Que la persona, el hermano en Cristo, consiguió un coche, un medio de transporte a un precio increíble. Buenos coches, no limones, no desgracias. ¿Ah? Es muy importante, por favor. Comienza de a poquito, de a poquito. Yo creo y voy a obrar en eso. Voy a obrar, sí Señor, sí Señor. Tú sabes que yo necesito más que lo que estoy ganando ahora. Señor, gracias, tú vas a proveerlo. Pero te voy a honrar con lo que tú me das. ¿Ves? Ese es otro punto. Oh Señor, necesito más dinero, pero nunca no pones ni $1 en la ofrenda. No diezmas. ¿Cómo tú puedes esperar que Dios te bendiga si tú no diezmas? Dios te dice, dame 10 centavos de cada $1 que tú te pones en el bolsillo. Y yo, el más altísimo Dios, voy a proveer por ti. A ti nunca te faltará, jamás te faltará. Tienes que jugar de acuerdo a la ley de Dios. Si vas a jugar al fútbol, no puedes jugar al fútbol con la pelota en la mano. Le tienes que dar con el pie. Tú tocas la pelota con la mano, ya no. Penalty, está conmigo. De acuerdo. Aleluya. 2 cosas que tienes que hacer. Quiero animarte en esta noche. Tus palabras tienen que confirmar. Si tú lo único que haces es quejarte, oh, estoy mal, oh, estoy mal, todo está mal, nadie me quiere, todo me odia. No, confírmalo con tus palabras. Di lo que Dios dice, no importa lo que sientas. Di lo que Dios dice, díceselo a Él, hasta cansarlo. Con tus palabras y con tus acciones. Con tus acciones. Yo más de una vez en el pasado, con dolor, Señor, en tu nombre pongo manos sobre esta pierna, por decir, gracias Señor, sana en el nombre de Cristo Jesús. Y luego me iba a trabajar y comenzaba rengueando, pero terminaba caminando bien. Listen to me. Terminaba caminando bien. Tú tienes que poner algo de obra. Lo que no podías hacer, hazlo. Salte de la cama. Yo no puedo. Salte de la cama. Arrástrate de la cama. Comienza a funcionar, a moverte un poquito. Cuando ese bandido quiso destruir mi vida y me dejó medio paralizado en el hospital, y yo salí de ahí. ¿Tú crees que fue fácil? No, no fue fácil.
Fácil hubiera sido quedarse sentado y en la cama y no estar aquí hoy día dándoles la palabra. Y yo agarré esa andadera y empecé a moverla, y a moverla, y a moverla. Fue difícil, difícil. Yo nunca estuve enfermo en mi vida. Después de tantos años, no poder caminar y empujar esa andadera. Sí. Pero tienes que obrar, tienes que hacer algo. No te quedes sentado porque te va mal. Está conmigo. Y al rato vas a estar bien. Está conmigo. Aleluya. Entonces cosecharás las bendiciones del Padre en tu vida. Y cuando hagas eso, dale al Padre toda la gloria. Señor, te doy a ti toda la gloria. Lo que yo tengo hoy día es gracias a ti. Yo tengo este empleo gracias a ti. Te doy a ti toda la gloria. Yo estoy bien gracias a ti. Incluye a Dios. No te olvides de Él. Amén. Aleluya. Padre, te damos gracias por esta palabra hoy día. Nos ha bendecido tanto saber eso. Y yo creo que tú te sonríes porque estamos hablando de tu palabra. Gracias, Señor. En este miércoles de Cumbres de Fe queremos decirle a los que nos ven, especialmente si eres un cristiano creyente, nunca te olvides, no importa lo que pasa alrededor tuyo, tus mejores días están por delante. Aleluya. En el amor de Cristo, en el amor de Cristo, de Cumbres de Fe, este miércoles decimos amén. Amén.